Gracias amigas, amigos por continuar con nosotros en su programa Orientación Académica por esta CDN Radio en este sábado que ya estamos a 10 de diciembre del año 2022, un día, reitero, sumamente importante para todo el planeta, para los hombres y mujeres que aman y respetan los derechos humanos, que repito, es la base teórica, la base conceptual para que los hombres y mujeres de ese tiempo, 1948, cuando se hizo la declaración y con posterioridad vivieran en paz y las diferencias las resolvieran mediante otros métodos, pero no recurriendo a la guerra. Por eso buscaba esta declaración, entonces enfatizaba mucho esto. Así es que en esta fecha tan especial tenemos una persona que precisamente es abogada, es profesor universitario, tiene otras experiencias académicas ya logradas, y entonces viene a compartir con nosotros un tema que precisamente en estos últimos años y particularmente estas últimas semanas ha estado siendo tema de portada de periódicos, para abrir los noticiarios de televisión y de radio, el tema de la frontera y todo lo que implica la Haití y el mundo, la frontera que nos une con Haití o que nos separa, como usted quiera decir. Yo prefiero decir que nos une, porque bueno, somos una isla, pero sí, con esa situación, aunque ya la frontera cultural parece ser más fuerte que la física en este caso. Doctor. Y algo importante, Abelino, que él también va a abordar, que es un tema, yo diría, central de la participación de usted aquí hoy, y es cómo hemos ido perdiendo territorio producto de la invasión y de la pasividad exactamente, que es una invasión pacífica, y las autoridades que han permitido esa situación. Adelante, maestro. Saludos, doctora, y bienvenido. Gracias amigo Abelino y doctora Rina. Antes de entrar al tema que vamos a tratar hoy, es bueno señalar que esta isla hizo un aporte diríamos extraordinario a lo que se celebra hoy, que es el Día Universal de los Derechos Humanos. Cuando la isla estaba en sus inicios y los nativos de aquí eran maltratados por los españoles, eran sometidos y esclavizados, la reina Isabel de España, en su testamento, dejó claramente dicho que los nativos de esta isla eran súbditos de ella, eran súbditos de la corona española, por tanto tenían los mismos derechos que los españoles. Eso de alguna manera promovió lo que hoy es la mezcla de nuestra raza y creó las condiciones para que cesara un poco, aunque un poco tarde ya, el maltrato de los indígenas. Esa fue la semilla inicial. ¿Para qué año sucede eso, doctor? 1504, 1506, en esa época fue que se hizo el testamento de la reina Isabel. Y el mestizaje tomó más fuerza todavía porque ya los nativos y los españoles se mezclaban más fácil, porque ya tenían, aunque no sea de hecho totalmente así, tenían los mismos derechos que los españoles. Eso fue lo que fue la primera piedra que se puso para lo que hoy es el derecho universal de los derechos humanos. Perfecto. Okay. Entrando en el tema que realmente tenemos hoy, la participación aquí, nosotros tenemos que entender que en el año 1600 esta isla tenía 76,000 kilómetros cuadrados. De ahí en adelante empezó lo que hemos señalado aquí, las devastaciones de Osorio, y luego vino una situación que podríamos llamar que por azar empezó a crearnos el gran problema que tenemos hoy, que es la frontera dominico-haitiana. En el año 1630 llegó el capitán Fradico de Toledo a las islas de Grand Kitts, en el Arco de las Antillas. Esas islas eran territorio español, pero estaban tomadas por franceses. El capitán Toledo llegó con su flota y desalojó a los franceses que estaban instalados en esa isla. Esos franceses, muchos fueron apresados y devueltos a su país de origen, y otros salieron a deambular en el mar Caribe, se fueron adentrando, y por azar llegaron
a la isla Tortuga. Al instalarse en esa isla y vieron el paraíso que estaba solo, donde había mucha agua, donde habían reses, caballos salvajes por montones, dijeron aquí nos quedamos. Y empezaron a establecerse los franceses y empezaron a venir más franceses. Esa isla, aparte de esas condiciones, que era precisamente la abundancia de caballos, reses y de ganado silvestre, también aparte de eso tenía una posición estratégica. Pero además de eso, tenía una posición estratégica porque estaba en el norte de la isla española y cerca del canal de Bahamas. O sea, el tránsito hacia Centroamérica, México, Cuba, todo tenía que pasar por ahí. Pero además de eso, los franceses habían adquirido la técnica de cómo procesar la carne a través del bucán. El bucán era un sistema de parrillas, de ramas verdes, donde se ponía humo debajo y las carnes se conservaban. Mejor. Era un producto de primera necesidad porque los viajes eran largos, un mes, 2 meses, y había que conservar los alimentos. Y esa era una forma técnicamente práctica de conservar los alimentos. Antes la forma que había... Y ahí lo de bucanero. Exacto, del bucán es un derivado del bucanero. La técnica antes era salar la sal, y era una técnica un poco incómoda porque las carnes saladas te producen mucha sed y lo que menos hay en un barco es agua para tomar, y en un trayecto largo menos. Esa técnica fue maravillosa para ellos. Pero aparte de eso tenían cueros. En esa isla, de todo ese ganado que eliminaban, se producía el cuero. El cuero era otro producto de primera necesidad en Europa, porque se usaba para hacer sillas de montar, carteras, zapatos, y Europa demandaba el cuero. El cuero era un producto casi igual que una moneda de curso legal. Todo eso atractivo hizo que vinieran cantidades de personas de Francia, y ahí se juntaron 3 sociedades. Los bucaneros, que eran cazadores, que vivían de su caza y de la venta de sus carnes y sus pieles. Los filibusteros, que eran marineros, que eran ladrones del mar, que vivían asaltando, tenían su base de operaciones en la Tortuga. Y los habitantes, como se les llamaba, que eran agricultores, que esa era la minoría. Esas 3 sociedades vivían en esa islita. Esa islita fue tomando mucha fuerza y constantemente habían situaciones de conflicto porque las autoridades de Santo Domingo enviaban un contingente a desalojarla. Ese contingente era a matar que iba, y muchos salían huyendo, se escapaban a otros lugares de la zona norte de la isla, y otros podían tomar el mar y escapar. Esas incursiones se hacían periódicamente desde Santo Domingo, pero no dejaban un contingente cuidando la isla. O sea, volvía otra vez, a los 2 o 3 años volvía y se habitaba. Con el tiempo llegó el momento que empezaron a pasar a la parte norte de la isla grande, o sea, la parte de la isla española. Se fueron asentando los franceses, fue avanzando la cantidad de bucaneros y filibusteros que habitaban ahí, y Francia era que tenía la mayoría. Habían ingleses también, pero la mayoría eran franceses. Luego... Todo esto ocurre en el siglo XVII, 1600 y pico. Exacto. La última incursión que se hizo en esa isla, vuelve a participar el azar aquí. En 1655, el gobernador de la isla, Montemayor y Cuenca, envió un contingente a desalojar los habitantes de la isla. Desalojaron, mataron una cantidad de franceses que estaban ahí, y esclavos también, y dejó un contingente de 150 hombres armados con cañones. Pero concomitantemente ese mismo año había venido la invasión de Peña-y-Venable. Sí. Entonces las autoridades españolas en la isla tenían temor de que al ellos vencer a los ingleses volviera otra vez la invasión inglesa, y mandaron a buscar ese contingente para que reforzara la ciudad de Santo Domingo. Los españoles no tenían una embarcación suficientemente grande para poder trasladar todo el equipo, los cañones que tienen allá, y los dejaron abandonados porque pesaban mucho. Los enterraron y vinieron a colocarse al frente aquí en Santo Domingo. Esa fue la última vez que España controló esa isla, porque a partir de ahí
no volvieron más. Es una alianza táctica entre españoles y franceses para enfrentar a ingleses. No. Los que estaban instalados en la isla de Tortuga eran españoles que habían mandado desde Santo Domingo a controlar la isla, a resguardar la isla. Pero cuando la invasión de Peña y Venable, hubo que mandarlos a buscar y abandonaron la isla. Entonces abandonaron la isla, pero la dejaron armada, dejaron muchísimos cañones enterrados, que luego cuando volvieron los piratas a tomar posición de la isla, entonces encontraron esos cañones y crearon las condiciones de hacer un fortín inexpugnable. Pero ya el territorio de la isla no era solamente el que estaba habitado, ya estaba habitado la parte norte de la isla española. Ahí había un intenso comercio. Ahí habían holandeses, franceses, ingleses que comercializaban con toda la isla, porque España no tenía la capacidad para suplir de los productos necesarios en esa época para la isla, porque había un control. La flota de la carrera de India era un monopolio que tenían los españoles, los comerciantes españoles. Desde Sevilla se controlaba el tráfico marino por el Atlántico. Esa era la famosa Casa de Contratación de Sevilla. Sí, la Casa de Contratación de Sevilla organizaba los viajes de las flotas. Las flotas venían una vez al año, a veces se retrasaban, duraban 2 años, y o sea, se controlaba el comercio a través de las flotas de la carrera de India. Entonces, Francia, Inglaterra y Holanda no tenían acceso al comercio en América. Entonces, hacían un comercio a través del contrabando. Y la isla española, en el norte, lo que hoy es Montecristi, Puerto Plata, Vallajá, en lo que hoy es Haití, y La Yaguana también, lo que hoy es Haití, era un intenso comercio. Estaba esa zona muy desarrollada, pero las autoridades lo sabían, se hacían de la vista gorda, muchos de ellos, inclusive a veces habían sociedades entre autoridades y el contrabandista. Eso fue tomando fuerza hasta que vinieron las autoridades y determinaron que había que hacer algo. ¿Qué hicieron? Tomaron la iniciativa de crear las cincuentenas. ¿Qué eran las cincuentenas? Eran grupos de cazadores, 50, que nunca eran 50, habían 40, 30, pero las cincuentenas tenían como objetivo cazar las reses y el ganado que estaba en la parte norte, con el objetivo de desincentivar a que hubiera una migración de bucaneros buscando esas reses. Ellos pensaban que al eliminar las reses, pues no iba a haber motivación de que vinieran. No fue así, tremendo error. Siguió avanzando en el territorio la comunidad francesa hasta que llegó un momento que las autoridades francesas plantearon que ese territorio era posesión de ellos. Entonces, ¿el territorio de lo que había Haití? Sí. O sea, habían ocupado gran parte del territorio, seguían avanzando. Francia los estimulaba a que avanzaran y tomaran más territorio, inclusive hicieron incursiones aquí. Y entonces Francia reclamó. Como siempre las litis en Europa se resolvían parte allá y parte aquí, tenían que ceder, se llegó a un acuerdo y vino el Tratado de Nimega en el 1678, donde España reconocía que ese territorio era posesión francesa. Luego ese tratado, 19 años después, en 1697, fue refrendado a través del Tratado de Ryswick. Pasado el tiempo, en el 1776, se hizo otro tratado, que es el Tratado de San Miguel de la Atalaya, firmado por los 2 gobernadores de la isla, José Solano Boté, que era el gobernador español, y el Marqués de Valerie, que era el gobernador del lado haitiano. Representaba a Francia. Exacto, representaba a Francia. ¿Qué definía ese tratado? Se creó una comisión de agrimensores y de topógrafos para señalar los puntos de división de la frontera. Esos puntos se trabajó desde el norte hasta Pedernales y se definió y se diseñó una frontera que luego en el 1777 fue aprobado en el Tratado de Aranjuez, esa división fronteriza. Entonces eso se quedó así establecido. Pasó la revolución, vino la revolución haitiana,
en el 1791, sí. Luego vino el traspaso del Tratado de Basilea en el 95, que nunca Francia tomó en sí el tratado porque había una revolución en Haití y no había gobernador en Haití francés, entonces no se asumió el territorio de Santo Domingo Español como parte del Santo Domingo francés. Además, Napoleón tenía otros intereses por otra parte que eran más importantes. Claro, claro. Napoleón tenía complicado su situación en Europa y había intereses más importantes. Precisamente Napoleón envió sus tropas aquí para rescatar la colonia perdida, porque es bueno señalar lo que siempre se ha planteado: Haití fue la colonia más productiva para Francia, y no solo para Francia, era la colonia más productiva del mundo en ese tiempo, porque los franceses establecieron un sistema de explotación muy rígido, establecieron alrededor de 600 ingenios, lo que eran trampiches, pero eran ingenios para producción de caña. Habían plantaciones de añil, que era un producto para producir tintes para los textiles europeos. Habían plantaciones de tabaco, de café, o sea, había una gran producción en ese territorio, a tal nivel que 2/3 partes de la flota francesa se dedicaba al trasiego de mercancía de Haití. Alrededor de 700 barcos franceses tenían el tránsito constante de mercancías de Haití hacia Francia, y también de los esclavos. Por eso es que la población haitiana es tan densa en términos de la etnia africana. Hay un 99% de la población haitiana que es negra precisamente por eso. La tasa de reposición de los esclavos haitianos, o los esclavos del territorio de Santo Domingo, que no se llamaba Haití todavía, era de 25,000 almas al año. Había que reponer porque morían. El promedio de vida eran 7 años. Era una explotación intensa. Por eso es que la deuda de Francia con Haití es bastante firme, ¿no? Y por eso es que Francia debe de salir al frente de la situación haitiana. Y Francia tiene una cuota histórica de responsabilidad grande. Y Francia tiene que salir al frente de esa situación y no mirar hacia otro lado. Así es. Algo importante, Nelson, para que los radioescuchas pueden llamar a los teléfonos 809-683-8790, 809-683-8791, y desde su celular sin ningún cargo, 809-200-7777, y realizarle cualquier pregunta a este destacado profesional de la historia. Así que adelante. Bueno, profesor, entonces, recordamos, estamos conversando con el doctor Nelson Suberví, abogado, historiador, académico, y hoy nos abordamos sobre el origen de la frontera haitiana, dominico-haitiana. Entonces, ya estamos en 1795, se ha firmado el Tratado de Basilea, mediante el cual España cede por sí, para sí, la parte, la isla de Santo Domingo, etcétera, etcétera. Pero ya había dos realidades. De este lado había una cultura netamente ibérica, española, y de aquel lado una cultura que sobre todo dependía de Francia. El idioma no tan así, porque todavía ellos no asimilaban el francés como idioma, sino como venían de distintas tribus. Me interesa que usted pueda plantear eso. ¿Por qué esa dificultad entre los propios haitianos entenderse entre ellos? Precisamente por eso. O sea, los haitianos que están habitando la isla son originarios de diferentes tribus, de diferentes zonas africanas. En África se hacía lo que se llamaba el comercio triangular. El europeo venía a África, cambiaba esclavos por armas y por alcohol. Traía a los esclavos a América, tomaba mercancías y retornaba a Europa a vender esas mercancías. Las tribus haitianas vivían en conflicto, peleando unas con otras. Entonces, cuando una tribu vencía a la otra, tomaba como cautivos a los vencidos, y esos cautivos eran vendidos en el comercio de esclavos. Entonces, venían de diferentes lugares, de diferentes tribus con diferentes idiomas. Cuando venían aquí al territorio americano, a la parte haitiana, pues no se entendían.
de ahí surge el creol, porque es una forma de ellos buscar la vuelta a un idioma para ellos poderse entender. Pero realmente tenían tribus de Katanga, tenían tribus de Congo, tenían tribus de los Minas. Aquí el famoso barrio de los Minas, aquí no es por una mina, es porque vienen de una tribu que se llamaban Minas. Y que se establecieron en esa zona que se llama Mandinga los Minas. También. Y Mandinga, eso es otra tribu. Sí. Inclusive de los negros Minas, esas tribus también fueron a Brasil. Y si usted va a Brasil y pasa por esa zona donde hay personajes descendientes de esa tribu, se va a dar cuenta que se parece mucho a nosotros en términos de convivencia y esas cosas. O sea, entonces ellos tenían esa situación de no poderse entender. Vencieron la parte del idioma, pero la parte de su conducta todavía está latente en ellos. Étnicamente todavía está latente, no se entiende mucho, todo es una complicación y una dificultad. Y eso ha hecho que Haití haya tenido muchos problemas para salir a camino en el desarrollo. Nosotros tenemos claro que somos diferentes como país. Sí. Muy diferentes en cultura, muy diferentes en etnia y muy diferentes en idiomas y en costumbres. Entonces, ante esta por situación, eso no puede haber una fusión, porque no compartimos algo importante, la parte de la lengua, el idioma, y otra cosa, la religión. Perfecto, la religión es otro elemento que nos divide ampliamente. Además, nosotros hemos aportado demasiado a Haití, a tal nivel que nosotros perdimos 6.200 kilómetros cuadrados de territorio que se le fue cedido a Haití. ¿En qué momento ocurre esto, doctor? Cuando se hizo el Tratado de Aranjuez, que se hizo esa frontera, donde los dos gobernadores que le mencioné se pusieron de acuerdo, hicieron esa frontera, esa era la frontera oficial. Los haitianos siguieron avanzando en territorio pacíficamente, hacia acá, fueron tomando territorio, asentándose en territorio, robando reses y ganado de todo tipo de la parte española, y se quedaron asentados ahí. Cuando vino la independencia y luego vino el presidente haitiano después de la independencia dominicana, Faustin Soulouque, dijo que esos territorios eran haitianos y que esa frontera era la haitiana, que esa frontera, la frontera violada me refiero, era territorio haitiano. En la Constitución, en la primera Constitución de nuestro recién nacido país, 1844, solo reconoce la Constitución, la frontera de el tratado que se hizo de Aranjuez. De 1777. Sí. Esas 11 constituciones que se han modificado, a partir de ahí, han reconocido solamente esa frontera. Ahora bien, Ignacio María González, presidente en 1874 de la República Dominicana, hizo un acuerdo de paz con Haití. Un acuerdo muy flojo en términos de delimitación fronteriza, y cedía la parte ya tomada por Haití y cedía esa frontera a los haitianos. Ese acuerdo no fue refrendado por el Congreso, y en el 1875 se dejó a un arbitraje al Vaticano, al Papa, para que el Papa interviniera. No había corte internacional. No había. Era el Papa, el Vaticano que resolvía eso. Eso se quedó en el aire, no se definió nada. Pasó el tiempo y 45 años después, en el 1829, el 21 de enero, el presidente Luis Bornó y el presidente Horacio Vázquez llegaron a un acuerdo, firmaron un acuerdo fronterizo. Ahí es que la sentencia 68-13 parte de ahí. Exacto. Toma como base ese acuerdo. Exactamente. Que se da durante la gestión de Horacio Vázquez. Perfecto. Sí. Luis Bornó y Horacio Vázquez hicieron ese acuerdo y se definió la nueva frontera que está hoy dividiendo Haití de República Dominicana.
ese acuerdo fue ratificado en el 1936 por Estenio Vincent, presidente de Haití, y Rafael Leonidas Trujillo en el 36. Eso provocó que a partir de ahí siguiera avanzando los haitianos por más territorio. Aún firmando ese acuerdo, sí, o sea, violando la letra y el espíritu. De nuevo otra vez, sí, empezaron a avanzar y siguieron los robos en la frontera, el avance de territorio, circulaba la moneda, todo normal hacia República Dominicana. Entonces Haití seguía con ese propósito y entonces reaccionó Trujillo y Chapita, vino el corte en el 37. Mira, muy interesante, Abelino, toda esta parte histórica, el origen de la frontera, los principales conflictos, la frontera dominico-haitiana. Muy orgulloso. Sí. No, entonces ahora la gente entiende la génesis, el origen. Origen de la fundación de lo que es hoy Haití, sí, y su evolución. Bueno, esperamos que la próxima que el doctor participe ya podamos, entonces, sí, él pueda, los conflictos que se dieron a partir de que se constituye el Estado-Nación llamado República Dominicana, que surge unos 40 años después, porque recuérdense que Haití se había proclamado su independencia en el 4, nosotros en el 44, por lo tanto ya tenían 40 años como Estado ellos. Entonces, que esa parte la podamos abordar para que se entiendan muchas de estas cuestiones y entonces, ¿cómo se llama? Enfatizar en algunos elementos que son los que pueden ayudar a entender lo que sucedió en el 1937 con el llamado corte que ordenó Chapita. Muy bien. Será hasta el próximo sábado, Radio Escucha, cuando estaremos aquí con Dios mediante. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos por la invitación. Bien.